En este video vamos a ver cómo y qué gastos corresponden ingresar en caso de qué tipo de vivienda sea la que habiten los menores por los cuales estamos haciendo el cálculo de pensión. Lo primero que tenemos que hacer y definir es cuántas personas comparten la residencia con los hijos. O sea, por ejemplo, los hijos se quedaron a vivir con la madre y la madre vive en la casa de su hermana. Y la hermana tiene 2 hijos y su pareja, entonces viviría la mamá con el hijo en cuestión al cual le estamos poniendo la pensión de alimentos. O sea, tendríamos ahí 2 personas más otras 4 personas. O sea, en ese caso que les estoy diciendo serían 6 personas las que tendríamos que ingresar aquí. O supongamos que la mamá vive sola con el hijo. Y ese es el caso en que estamos viéndolo. Serían 2 personas las que viven ahí. O hagamos otro supuesto, los hijos se quedaron con el padre y el padre vive con los abuelos, o sea, con sus papás, o sea, abuelos del menor. Y es un solo menor. En ese caso, en la vivienda serían 4 personas. Así nosotros definimos cuántas personas comparten la residencia. Es muy importante hacer este cálculo bien porque los gastos que se ingresan o los gastos que se deben cuantificar son los que hace la residencia, pero después se dividen por la cantidad de habitantes de la residencia, cuántos viven ahí. Entonces, si se gastan 100.000 pesos en cuentas de servicios, se van a dividir, si viven solo 2 personas, por 2, en este caso 50.000, y si viven 4 personas, por 4, van a ser 25.000, lo que corresponde al gasto del menor que se está haciendo el cálculo. Entonces es muy importante definir bien este valor. Luego tenemos que definir el tipo de vivienda. ¿Es una vivienda arrendada? ¿Es una vivienda que está con pago de dividendos? O sea, está en un proceso de compra. ¿Están de allegados en un lugar donde no pagan arriendo? Ojo, la diferencia es eso. Estar de allegados quiere decir que, por ejemplo, vive en la casa de los abuelos y los abuelos no les cobran un arriendo porque ellos son propietarios de la vivienda, entonces viven ahí de allegados. O están en el caso de una vivienda propia, donde la vivienda es del padre o de la madre de los niños. En el caso de arrendada es el más lógico y simple, en el cual se paga un valor de arriendo mensual. Aquí uno le pone cuánto es el valor de arriendo mensual, en este caso un valor ficticio de 100.000 pesos. El otro dato que aparece aquí es el de los gastos comunes. En este caso, supongamos que la familia vive en un pequeño condominio y tienen 20.000 pesos de gastos comunes fijados mensuales. Ese es el caso más usual y normal, en el cual de la vivienda es arrendada. Ahora, ¿qué ocurre si la vivienda es con un pago de dividendos? Se está comprando la vivienda. Lo que ocurre aquí es que el valor del arriendo ya no es el valor del arriendo, sino que el valor del dividendo, supongamos que es lo mismo, los mismos 100.000 pesos, y que los gastos comunes siguen siendo los mismos. ¿Qué nos habilita esto? La opción de ver a nombre de quién está la residencia. Y en este caso le vamos a poner que es de la madre. Porque es importante definir esto y entenderlo bien, porque cuando se está pagando un dividendo está acumulándose un dinero, se está haciendo la compra de un bien, no es un gasto directo como el caso del arriendo. Al ser una especie de acumulación, este gasto impacta de manera distinta al arriendo, porque no es que el menor esté consumiendo ese dinero, sino que eso está quedando ahorrado ahí. Entonces eso puede generarse como una ganancia hacia la parte que está a nombre de la casa. Entonces por eso hay que definirlo. Eso puede ser a nombre del padre o de la madre. Cualquiera de los dos, no es que yo esté aportando. O sea, por ejemplo, el padre dice, no, pero tú te quedaste en la casa. Pero el padre está pagando una casa que después va a estar a nombre de él. Eso hay que tener ojo. Entonces por eso se mide diferente el gasto. Y lo otro que puede ser es que sean allegados, y cuando es allegados obviamente no hay ningún valor de arriendo, pero sí puede haber algún valor de gastos comunes que la familia sí participa en ese costo, o puede ser la vivienda propia. Cuando es propia, nuevamente se habilita la opción de quién es la vivienda, si es de la madre o el padre. ¿Por qué? Porque ahí no hay un gasto, pero sí hay un aporte. Al ser la vivienda, por ejemplo, de la madre, y habitan gratis, producto que la madre tiene esa vivienda, bueno, la madre está dejando de percibir un valor, producto de que podría arrendar esa vivienda y tener un ingreso extra. Entonces, por eso queda habilitado eso de, en el caso de la vivienda es propia, ¿a quién pertenece? ¿Al padre o a la madre? Como si fuera para el otro caso, los hijos viven con la madre, pero la vivienda es del padre y se las deja para que sigan
viviendo ahí. Eso es un aporte que está haciendo el padre a los gastos de sus hijos. En ese caso, nosotros también podemos hacer un cálculo e ingresar aquí un valor ficticio de cuánto sería el arriendo de esa vivienda. Para eso tienen que averiguar, ya sea con los vecinos, uno sabe cuánto debería pagar de arriendo, en el caso que la vivienda sea propia. ¿Por qué? Porque ahí hay un valor que hay que cuantificar. Bueno, eso sería por este video. En el siguiente vamos a ir viendo cómo son los gastos de los servicios básicos. Que estén bien.